exigencia de la CENTE de derogar por completo la reforma educativa del sexenio pasado no ha sido atendida y sus integrantes no conocen el documento que los diputados pretenden discutir en comisiones. Así lo expresó Eloy López, secretario general de la sección 22 del CENTE. El dirigente dijo que no quieren ser madrugados, por lo que el plantón alrededor de la Cámara continuará hasta el próximo jueves 28 de marzo, esto con todo y que se están sosteniendo diálogos con las autoridades federales. En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, pidió a los miembros de la CENTE darle un voto de confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, advirtió que la oposición no permitirá que la coordinadora se imponga en la discusión y demandó que se garantice el trabajo legislativo. Para explicarnos el proyecto de reforma tenemos en la línea telefónica al diputado Juan Pablo Sánchez, él es secretario de la Comisión de Educación. Diputado, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, Olga, un gusto. Diputado, ¿están citados? Muchísimas gracias. Están citados el día de hoy para discutir este dictamen en comisiones y en caso de ser aprobado, mañana llegaría al Pleno. Sí, en unos minutos más vamos a arrancar con la sesión de comisiones unidas, la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Educación, y esperamos el día de hoy, en unas horas más, tener ya el dictamen aprobado. Juan Pablo, buenos días, soy Enrique Alcocer. Ya que ustedes empiecen otra vez a agarrar pues el ritmo, trabajar precisamente en esto de la reforma educativa, ¿qué es lo que se le tiene que informar a la ciudadanía? ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Por qué hay algunas personas que no están pues de acuerdo con ustedes con esta reforma? Pues sí, efectivamente creo que una vez aprobando este dictamen tenemos que abrir un canal de comunicación como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, con audiencias públicas, con foros, para mencionarles cuáles son las características de esta reforma educativa, en donde, si quiero aclarar, fue una abrogación total de la anterior reforma de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues es un artículo tercero constitucional totalmente diferente, en el cual se rescatan muchas bondades y muchas palabras claves para nuestra educación aquí en nuestro país. Diputado, el secretario de Prensa y Propaganda de la sección 22 de la CENTE, Wilbert Santiago, acusó de que, bueno, pese a que han tenido este diálogo cercano con autoridades federales, no se les ha dado a conocer el dictamen, por lo tanto ellos no conocen de manera directa las modificaciones que se harían en particular a los artículos 3, 31 y 73. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, lo que el diálogo ha existido y seguirá existiendo con los maestros, maestras del país, en este caso con la coordinadora, y en donde efectivamente, miren, el dictamen no se les ha dado porque no lo hemos nosotros dictaminado. Entonces estaríamos nosotros atropellando la ley si damos un dictamen que no ha sido aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Educación. Lo único que, bueno, pues se ha avanzado es que tengan confianza que ya no es el gobierno de Enrique Peña Nieto, es el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues los legisladores que estamos aquí al frente de esta comisión, junto con la bancada de Morena, estamos salvaguardando los derechos laborales de los maestros y maestras de este país, y preponderando a la niñez y a la adolescencia, de nuestro de nuestro país, ¿no? Claro. Ahora, también se ha hablado de darle un voto de confianza al presidente de la República con respecto a esta reforma. Diputado, ¿los mexicanos se lo vamos a dar? ¿Estaremos de acuerdo en dárselo? Pues, mire, nosotros es lo que les pedimos. La verdad es hemos trabajado este dictamen no de 15 días, no de una semana, sino de meses atrás, escuchando a todo el mundo, bajo un parlamento abierto, con foros, audiencias públicas. Se ha escuchado a todos los actores del sistema educativo nacional para lograr este gran dictamen, que yo lo podría decir es histórico por todo lo que contiene, y en donde se le quita lo punitivo a la evaluación de los maestros, y ahora cambiamos la palabra capacitación primero, para posteriormente una evaluación de manera transversal, pero no solo a los maestros, sino al sistema educativo nacional, que fue una demanda que el magisterio venía peleando, ¿no? Sí. Diputado, su coordinador en la Cámara de Diputados, el diputado Mario Delgado,
dijo que cada día que se pierde de esta negociación, de esta nueva reforma, estaría ganando la reforma propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué le diría usted a los maestros que desde la semana pasada estuvieron bloqueando las instalaciones tanto de la Cámara de Diputados, sedes alternas, del Senado de la República? ¿Qué les diría respecto a este voto de confianza que se pide en los legisladores en favor de la educación? Pues primeramente le digo a los maestros, maestras, que somos respetuosos de la forma en que ellos se manifiestan y por eso hemos dado o preponderado la apertura del diálogo. Pero sí comentarles que no es una reforma que estamos proponiendo a estos artículos 3º, 31 y 73 totalmente diferente. Es una abrogación total de la mal llamada reforma educativa y en donde sí les pedimos confianza porque va a empezar una nueva etapa de nuestro sistema educativo nacional en beneficio de nuestros estudiantes, de nuestros niños y adolescentes de este país. Bueno, pues diputado Juan Pablo Sánchez, secretario de Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana. Un gusto poder saludarlos. Muchísimas gracias y por supuesto en Capital 21 estaremos muy pendientes de que se puedan dar los trabajos en comisiones este día en la Cámara de Diputados.